En este vídeo pretendo dar a conocer de forma bastante somera un componente que se usa muchísimo en casi todo dispositivo, que recibe el nombre de sonda de temperatura. La importancia de este dispositivo es tal que lo podéis encontrar desde electrodomésticos, cafeteras, ordenadores, móviles. Por tanto, su uso se ha extendido muchísimo por un motivo de economía, flexibilidad y fiabilidad. Es decir, son baratos, admiten montajes en casi cualquier entorno y además son bastante fiables. Bien, entramos entonces en manteca. ¿Qué es una sonda de temperatura? Básicamente una sonda de temperatura es un tipo de transductor. Sí, tal cual suena, transductor. ¿Y qué es un transductor? Bueno, un transductor es un conversor. ¿Un conversor de qué? De una variación de una magnitud física, en este caso sería la magnitud calor, que se mide en grados, a una variación de una magnitud de naturaleza eléctrica. Aunque no quiero enrollarme mucho, diré que esta se traduce en una variación o bien de intensidad consumida por la sonda o bien de tensión que cae en la sonda. Dado que mi objetivo es introductorio, ese segunda tipo de control no lo voy a tratar en este vídeo. Yo me voy a centrar en el más sencillo, que es el primero. Es decir, resumiendo, cuando la sonda experimenta una variación de temperatura, esto se traduce en una variación del consumo que tiene la sonda, es decir, los miliamperios absorbidos. De hecho, se emplean por igual unos tipos de montaje u otros tipos de montaje. Lo que pasa es que ya digo que para simplificar me voy a quedar solamente con el que he comentado. ¿En qué se basa el funcionamiento de una sonda de temperatura? Bueno, hay que tener en cuenta algo, y es que cuando tú aplicas tensión a un consumidor eléctrico, se va a producir una intensidad corriente que atraviesa ese consumidor. Pues bien, esa intensidad va a depender de la oposición que ejerza ese conductor al paso de electrones a su través. De forma que para una misma tensión aplicada, vamos a poner una cifra, 5 voltios. Si este consumidor ejerce mucha oposición, esto va a traducirse en un consumo muy pequeñito, 0,1 mA. Si por el contrario va a ejercer una pequeña oposición, esto se va a traducir a un consumo muy grande, por ejemplo, 100 mA. La tensión de alimentación del consumidor ha sido siempre la misma. Lo que pasa es que en función de la temperatura ha consumido más o ha consumido menos. Y ahí es donde reside la utilidad del componente, en la variabilidad de su consumo en función de la temperatura. Resulta que los materiales conductores normales que conocemos, el cobre, el aluminio, cuando se calientan, su resistencia aumenta. Por tanto, para una misma tensión aplicada consumen menos. Y si se enfrían, su resistencia óhmica se reduce. Por eso, a una misma tensión consumen más. Pues bien, hay una familia de materiales llamada semiconductores que, si bien siguen siendo sensibles a esta variación de conductividad con la temperatura, lo son mucho, son muy bruscos. Es decir, a diferencia de un conductor normal, varía muchísimo su valor óhmico con la temperatura, y por eso las sondas de temperatura
se fabrican con este tipo de materiales semiconductores, por ser hipersensibles a la variación de la magnitud calor. ¿Qué materiales se usan en la fabricación de la sonda de temperatura? Hay muchos y dependen de dónde se van a montar, si son en entornos de altas vibraciones, si requieren de mucha fiabilidad, no es lo mismo un avión que un patinete, y sobre todo lo que condiciona mucho el material empleado es el precio. Hay materiales bastante caros que se usan en aplicaciones, por ejemplo, de altas temperaturas, que obviamente no son utilizables en un entorno normal. Sin embargo, en temperaturas ambientales o cerca de las ambientales, cuando hablo de ambientales hablo de temperaturas entre menos 100 y 300 grados, sí que hay una gran familia de materiales muy baratos que cumplen las expectativas de forma muy satisfactoria. Estos materiales de uso común, diríamos, son básicamente a base de óxido metálico. ¿De qué de metales? Pues óxido de cobre, de cromo manganeso, de hierro. Por el contrario, hay otra familia de materiales que son aleaciones de titanio de bario y estroncio, que son más específicas para aplicaciones más concretas pero costosas. Si yo te doy una sonda de temperatura en la mano, ¿ahí qué te voy a dar? Pues te vas a encontrar una cosa parecida a lo de la figura. Eso que ves no es la sonda de temperatura, es la envoltura. Es lo que permite ser montada a la sonda de temperatura, porque la sonda de temperatura realmente, en esencia, es una piececita de unos pocos milímetros que tiene dos hilitos o terminales soldados. Eso no se puede montar en ningún sitio, se rompería. Hace falta un encapsulado exterior que le dé consistencia y utilidad. Bien, es lo que tú tendrías en la mano, el encapsulado. El encapsulado, ¿qué lo constituye? Básicamente una funda protectora que puede ser o metálica, si la aplicación lo requiere, o un simple plástico, en cuyo interior, mediante una resina térmica que conduzca perfectamente el calor, desde el exterior hacia el elemento sensible, que es realmente lo que mide la temperatura. Obviamente necesitan una alimentación. Bueno, esa alimentación se realiza a través de un conector mediante unos terminales que se sueldan a los hilos conductores que comunican ese elemento sensible con el circuito externo. En este caso tiene una junta tórica, seguramente es que esto va inserto en una tubería. Esta configuración puede variar. Incluso te puedes encontrar algunas que se ve el elemento sensible. ¿Qué tipos de sonda de temperatura nos vamos a encontrar? Cuando hablo de tipo, no hablo de tipo atendiendo a la forma que tienen, sino al cómo reaccionan ante un calentamiento. Para eso hace falta fijarse en gráfica tipo de la sonda. Aquí he puesto dos gráficas. Las dos se grafían de la misma forma. En el eje vertical el valor óhmico medido en ohmios y en el eje horizontal la temperatura de la sonda. Como se puede apreciar aquí, conforme va aumentando la temperatura, el valor óhmico va cayendo. Es decir, incrementos de temperatura se traducen en decrementos de valor óhmico. Este tipo de curva se conoce como la curva de las ondas NTC o de coeficiente negativo, porque incrementos son decrementos, son de signo contrario. Por el contrario, hay otra familia de sondas de temperatura llamada PTC o de coeficiente de crecimiento positivo, en el que incrementos de temperatura se traducen en incrementos de resistencia. Si os fijáis, no son rectas, son curvas, es decir, no son proporcionales, y eso al final se traduce en una serie de limitaciones a la hora de usar estos componentes.
Esa clasificación se ha hecho en función de cómo evoluciona o cómo varía la resistencia con la temperatura, pero se puede hacer otra clasificación, y es atendiendo a la intensidad que consumen. Es decir, si las sondas consumen una pequeña cantidad de corriente, se conocen como de calentamiento externo. Si por el contrario el consumo que tienen es grande, se conoce como de calentamiento interno. Y esta sutileza hace que no se puedan usar unas en donde se usan las otras. Más adelante vamos a hablar más concretamente de esta característica. Hay que decir que independientemente de que sean de calentamiento interno o externo, ambas pueden ser tanto o PTC o MTC. Vamos a empezar con las más vulgares, con las que todo el mundo piensa cuando le plantan una sonda de temperatura. Son las de calentamiento externo. ¿En qué se fundamenta la sonda de calentamiento externo? Para hablar o para realmente entender su funcionamiento, hay que antes hacer un inciso y hablar de la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Muy sencillo, si tú a un consumidor le duplicas la tensión, el consumo se duplica. Si duplicas la tensión, el consumo se triplica. Es decir, hay una relación constante entre tensión aplicada y consumo. Y esa relación se conoce como resistencia eléctrica. Pues bien, aquí este símbolo de este cuadradito con esta flecha es el símbolo de una resistencia cuyo valor óhmico varía, es variable. Obviamente aquí me aparece un menos T. Eso quiere decir que es de calentamiento externo de coeficiente negativo y que depende de la temperatura. Si tú alimentas a través de una unidad de control este elemento sensible a una tensión constante, por ejemplo 5 grados, como su valor óhmico varía en función de la temperatura, también lo va a hacer su consumo. Por ejemplo, si esta sonda está fría, va a consumir menos que si está caliente. Eso va a ser detectado por la unidad de control y va a emitir va a medir una intensidad que es sensible a el consumo de esa resistencia. Acabo de encontrar una forma de medir temperaturas de forma indirecta midiendo intensidades. ¿Cómo varía en el ejemplo esa intensidad? Mirad, aquí tengo la sonda montada que, como he dicho, es alimentada a través de una unidad de control, en concreto la patilla 36. Y esa alimentación, que es de 5 voltios en corriente continua, atraviesa la sonda y sale por masa. Si la ley de variación de esta sonda, por ejemplo, es esta, nos podemos encontrar que, por ejemplo, a 20 grados bajo cero tiene la friolera de 10.000 ohmios, pero a 0 grados baja a la mitad, 5.000. Pero simplemente 40 grados por encima del menos 20 ya está solo a 200 ohmios, ¿veis? No es lineal. La parte más útil, en la que más exactitud tiene, es de menos 20 a aproximadamente 20. Si os dais cuenta, ya esa variación ya no es tan importante a partir de 20. Eso me dice que esta zona de temperatura se usa en valores de temperatura cercanos a temperaturas ambiente. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Como está siempre alimentada a 5 voltios, conforme va calentándose, su resistencia va disminuyendo y por tanto el consumo va aumentando. Ese consumo es medido por la unidad de control y esa información la usa. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, si tiene un conversor, puede transformar esa unidad de miliamperios en una magnitud
de temperatura, porque tiene en su memoria interna grabada la tabla de conversiones y la presenta, por ejemplo, en un display. Acabo de explicarte el funcionamiento de un termómetro digital. O también puede comunicarse con otras luces de la forma que por el protocolo que sea y compartir esa información para otros elementos de control del sistema. Es lo que se usa o como se monta normalmente en los turismos, en los vehículos de motor. Bueno, ya se deduce un poco cuáles son las aplicaciones que pueden tener las ondas de calentamiento externo. Obviamente, independientemente de que sean NTC o PTC, se usan para medir temperatura. Obviamente, una sonda encima de la mesa no hace nada. Necesita sí o sí la intermediación para ser útil de una unidad de control que la gestione y que permita obtener la información. Se pueden usar desde, ya digo, cualquier electrodoméstico y hasta, por ejemplo, los procesadores de los ordenadores, incluso en el controlador de carga de la batería de los móviles. Dicho eso, vamos a saltar a la siguiente familia de sondas de temperatura, que son las sondas de temperatura de calentamiento interno. Básicamente, antes de empezar a hablar, hay que recordar que se conoce como efecto Joule. Bueno, el efecto Joule básicamente lo que te dice es que cuando tú a un conductor le originas una intensidad de corriente, vamos, que le das tensión, esta corriente va a originar un calentamiento. Se va a calentar. Todo el mundo sabe cómo funciona un tostador, porque es eso. Una bujía es un componente que le das tensión y se calienta. Pues bien, obviamente he dicho que las sondas de temperatura consumen unos miliamperios. Claro, si el efecto Joule es inevitable, el hecho de funcionar en una sonda de temperatura, por el hecho de consumir, aparte de recibir calor desde el exterior, también se autocalienta, hacen de bujía. Y es cierto. Lo que ocurre es que en las sondas de calentamiento interno, al consumir, de calentamiento externo, perdón, al consumir tan poco, ese incremento es despreciable. Pero ¿qué ocurriría si en lugar de consumir unos pocos miliamperios consumiera unos amperios? Entonces el efecto Joule sí que sería intenso. Y entonces, en ese caso, la sonda de temperatura recibiría calor tanto del exterior como del interior, porque se está calentando. Eso ya te dice que no se usan para medir temperatura, porque de hecho son malos para medir temperatura. De hecho, las aplicaciones que tiene más interesantes son aquellas en las que el calor que reciben del exterior es despreciable. Y la gran mayoría de calor que recibe es del interior por efecto Joule. Eso permite abrir un abanico de utilidades que trascienden mucho más de la simple medición de temperaturas. Y de hecho la incapacita para medir temperaturas. Vamos a desarrollar un poco más el asunto. En función de si las sondas de calentamiento interno es de la familia de las PTC o de las NTC, la aplicación cambia. Vamos a hablar un poco de la aplicación, digamos así, más probable, que son las aplicaciones que tienen las sondas de calentamiento interno del tipo PTC. Obviamente, ¿cómo funciona? Si tú le das tensión y por tanto se va a originar un gran consumo, esto, si son de calentamiento positivo, la resistencia va a aumentar porque va a calentarse. Cuanto más se calienta, más resistencia. Y aquí es donde son útiles. ¿Qué ocurre
si tú interpones entre la alimentación y un consumidor, por ejemplo, la corriente que está cargando a una pila, una batería, interpones una sonda de temperatura PTC de calentamiento interno. Si por el motivo que sea empieza a sobreconsumir esta pila, la resistencia interna va a aumentar, es PTC. Por tanto, va a limitar la corriente que va a consumir y la va a mantener dentro de un rango controlado. Si decrece por limitar, va a volver a enfriarse, va a volver a aumentar la corriente de carga. Aquí se puede ver, por tanto, cómo una aplicación es la del limitador de corriente de un circuito en caso de que falle. Esta aplicación, aquí veis que se usa, igual no es tan obvia, pero os voy a poner otra mucho más obvia. Imaginaos que quiero montar un fusible que no se funda, es decir, que cumpla su función sin destruirse. En lugar de poner un fusible, pongo una sonda de temperatura PTC de calentamiento interno. Si hay un cortocircuito y el consumo se dispara, como esa intensidad va a atravesar a la sonda de temperatura, va a originar un incremento de su resistencia y por tanto va a originar o va a comportarse como si fuera un interruptor abierto. Acabo de abrir el circuito y por tanto no se va a dañar. Automáticamente, al quedarse abierto, va a enfriarse, ya no se ha atravesado por una intensidad de corriente y va a volver a cerrarse. Otra vez va a poder establecer el consumo hacia el receptor. Que si el fallo persiste, volverá a calentarse, volverá a abrirse, pero estará funcionando de forma alternativa, pero está funcionando. Imaginaos que es un avión. Prefiero que siga funcionando de forma alternativa a producirse un incendio a bordo. Bien, esta es una aplicación de la sonda de temperatura más vulgar, de hecho, de las PTCs de calentamiento interno. Y hay otra aplicación que le he querido poner que es curiosa, que son la aplicación más peculiar de las NTC de calentamiento interno, que son como medidoras de nivel de fluidos. Sí, como suena, para medir nivel de fluidos. Bien, para no complicar mucho, he decidido no usar la aplicación de nivel de fluido y sí al menos de presencia de fluido. Voy a irme al ejemplo para no marearos. Aquí tengo un depósito que tiene una bomba que la alimenta de líquido. Aquí obviamente no me han puesto grifo, no me han puesto nada, me han puesto solamente la parte eléctrica. Este motor es el de la bomba. Este motor no se controla mediante un interruptor tipo Frankenstein, no. Este motor se controla mediante un controlador electrónico de potencia, que aquí me lo han simplificado a un simple transistor PNP. En la realidad es más complejo, pero bueno, para el ejemplo vale. Entonces, el elemento de control de potencia es el transistor. Esto es el interruptor de enciendo-apago, el dispositivo de autorrellenado. Y hay una lamparita de testigo de que está bombeando o no está bombeando. Vamos, que la lámpara se enciende cuando el motor bombea y la lámpara se apaga cuando el motor no bombea. Bien, imaginaos que el nivel, aquí en la zona oscura, marco nivel máximo, nivel mínimo. Este líquido enfría al elemento sensible que es la zona de temperatura. Es decir, cuando el líquido no moja, la sonda está caliente. Cuando el líquido moja, la sonda está fría. Como es de coeficiente negativo, cuando el líquido no moja la sonda, esta sonda presenta una resistencia baja. Por tanto, al tener una resistencia baja, a través del positivo va a masa. Cuando un transistor
permite el paso de una corriente de base, se va a producir una corriente principal emisor-colector que va a alimentar al motor. Por tanto, tanto en cuanto haya un consumo por la línea de base, habrá un consumo por la línea principal y por tanto se llena. El nivel de líquido empieza a fluir, a subir y termina cubriendo al termistor. Al enfriarse, la resistencia aumenta tanto que se comporta como un interruptor abierto, es decir, el camino de emisor base se abre, se enciende la lámpara y al abrirse este camino, el camino emisor colector también se abre y el motor se para. Esta aplicación como medidor de nivel de fluido es una que no es tan típica en la NTC de calentamiento interno. Hay otras aplicaciones para la NTC, pero creo que se escapan del objetivo de este vídeo y no lo voy a comentar aquí. Bien, llegado aquí, espero que haya servido para aclarar un poco las 4 cositas que tienen esto de la zona de temperatura y nos vemos próximamente. Chao, hasta luego.